Bien, y yo le decía que la ley es algo absolutamente fundamental en cualquier sociedad. En nuestro pueblo, la Torá es denominada ley, enseñanza, pero ley, el peso de la ley. Y que la ley sea para todos, ¿no? Sin distinción, es uno de los objetivos claros que también tiene la Torá. Y la búsqueda de justicia, casi una obsesión judía. Vamos a hablar con alguien que se formó como abogado aquí en la República Argentina, para ser más preciso en Córdoba, la docta, y que ya hace muchos años en Israel ejerce la abogacía con, bueno, un nivel muy destacado, es vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, nuestro querido amigo, el doctor León Amiras. León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Un saludo para ti y para toda la gente de Radio High. León, hice una introducción diciendo que para nosotros como pueblo y los judíos en general, la ley es un tema absolutamente fundamental. ¿Qué dirías respecto de eso en términos primero teóricos? Mira, yo diría que a diferencia de lo que decían las 7 partidas del derecho español, que las leyes se acatan pero no se cumplen, en el Estado de Israel la mayoría de las legislaciones, decretos o leyes, a pesar que algunas no son muy lógicas, pero si existen, son cumplidas. Más de una vez hay legislaciones de Tenemos la época otomana o sí. legislaciones de la época británica, de la época turca, que vos decís, pero mirá, es una ley completamente fuera de lugar, una cosa media rara, y te dicen, mirá, si hay ley, hay que cumplirla. Qué importante esto que dices y lo quiero vincular porque has estudiado seguro también derecho talmúdico y derecho bíblico. Digo, hay categorías en la Biblia misma de lo que se llaman eh, leyes de alguna manera que son hukim y otros que son din, es decir, leyes que son entendibles con la lógica y que uno puede darle una explicación racional y otras que son leyes y no tiene explicación, pero es la ley y hay que cumplirla. Digo, es casi un entrenamiento, ¿no? Poder entender que si existe una jurisprudencia, una ley, está para que ser cumplida y no es una sugerencia. Sin ninguna duda, como tú lo dices más de una vez, los jueces o los dayanim, que son los jueces religiosos, cuando dicen, cuando dicen que la ley no va a poder tirar a una montaña abajo, es decir, o lo que se dice, agarrar de manera minuciosa la ley y seguir adelante y decir, mira, vamos a llevarla adelante. Más de una vez, los jueces israelíes, a pesar del formalismo y positivismo de la ley, que hay que cumplirla, tratan un poco de escucharlo, como tú dices, la jurisprudencia, o lo que va pasando muy de a poco, así como, vamos a decir, por ejemplo, en el derecho de tránsito, me decía un amigo que, que él es alemán, pero vive en Rumania, el presidente de la Comisión Mundial de Abogados, que no podés tomar ni siquiera una copa de vino. Si tomás una copa de vino, no podés manejar. Y acá en Israel podés tomar una copa de vino, pero no más. Y acá los jueces de tránsito medios empezaron a buscarle la vuelta, porque si tenés que juzgar penalmente a toda persona que en Buenos Aires maneja su auto, porque se tomó un vaso de vino tinto al mediodía, entonces tenés al 80% de Buenos Aires presos, ¿sí? Entonces, acá también se empezó a cambiar, es decir, la ley tiene que ser dinámica, es un poco la realidad de todos los días, el utilizamiento de la internet, del WhatsApp. En una época traían a una persona, a un preso, de 150 kilómetros en el norte de Israel durante 2 horas en verano para llegar ante un juez y que el juez le diga, usted está de acuerdo de poder ser juzgado a pesar que las fojas 4 no están en la carpeta, y el tipo decía sí, y bueno, ahora lo llevaban de nuevo, otros 3 horas más o 2 horas manejando, ahora lo hacen por Zoom.
o por internet con un programa, ¿no? Quizás para el preso era un poco mejor salir a pasear 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, pero para el sistema jurídico mucho mejor utilizar la tecnología. Y es lo que está pasando mucho en Israel, que es la tecnología, las decisiones judiciales, los jueces tienen su propia computadora en su casa, y si tienen que dar algo muy urgente, lo hacen desde su casa. Es una ayuda, obviamente, la tecnología al sistema judicial. Te quiero contar como novedad interesante que acá llegamos a la tolerancia cero, ¿eh? Ya ¿Así? no se puede ni con una copita, tolerancia cero si vas a conducir. Entonces hay que detener al 80% de los amigos de Buenos Aires que comieron el asado con un vasito de vino tinto. Sí, no sé si los van a detener, pero por ahí sí van a tener multas y por lo menos aquellos que les van a hacer la alcoholemia. Ahora, en Israel, León, y conoces bien, en Argentina digamos que, a ver, uno de los problemas ha sido, y conoces tan bien esta idiosincrasia, que para muchos la ley es una sugerencia y que incluso el mismo Estado es un transgresor permanente de la ley, con lo cual eso casi le da excusa al ciudadano común diciendo, bueno, pero si los propios que tendrían que cumplir la ley no lo hacen en términos de profanar permanentemente la Constitución, las leyes y más, yo que soy un sobreviviente del sistema, ¿por qué tengo que cumplirla? Es como una excusa compartida a nivel social. Y como contraparte en Israel, uno ha visto hasta ahora que la ley ha sido aplicada para todos con la misma rigurosidad, no importa si sos un general en el ejército, un gran empresario, un presidente, un primer ministro, digo, eh, es como que uno de los valores que de alguna manera le ha dado cierta tranquilidad al ciudadano israelí es que todos son iguales ante la ley. Me imagino que a veces el sistema, como todos los sistemas humanos, es imperfecto, pero por lo menos lo que uno tiende a mirar en estos 75 años de Israel. Mira, es verdad, en estos 75 años de Israel, vamos a decir, con altos y bajos, los jueces, en ese sentido, a pesar de ser jueces judíos, algunos son jueces árabes también, tienen una mentalidad muy británica, ¿no? Y eso del amiguismo criollo, o eso del hacete amigo del juez, o que el juez estudió con vos en la escuela o algo, y por ese lado te va a poder ayudar. Mira, yo diría que es exactamente al revés. Yo la mayoría de veces que tuve que representar a un cliente y que estuve ante un juez que lo conozco de una manera muy, muy íntima porque íbamos a jugar al básquet juntos o estudiamos juntos un curso o algo así, lo primero que dice el juez, yo conozco al abogado León Amiras y si alguna parte está en contra, yo me puedo recusar, nombramos a otro juez, la gente dice generalmente no hay problemas. Y desde ese día el que la pasa mal soy yo, porque con una pinza de depilar, cada vez que hay que hacer algo, me lo pide que lo haga más aún. Que yo sea lo que se dice más papista que el Papa. Y es una realidad de la mentalidad israelí que es media anglosajona. Así como en América Latina, yo estoy seguro que un juez, que uno de los abogados es muy amigo de él, y si ese juez actúa muy duro y muy riguroso, seguro que la gente a nivel popular va a decir, pero ese es tu amigo, mirá, que esto es como que no pinta muy bien en nuestra mentalidad latina, por así decir. Aquí tiene una mentalidad un poco, viste, dura lex sed lex, la ley es dura pero es ley, o como los británicos, viste, que te dicen, te traen cosas raras. Yo me acuerdo que estudiaba en la Universidad de Hebrea mi segundo título con un abogado británico, se llamaba George Little, y una vez le pregunté, ¿cuál fue tu primera causa? Y me dice, fue una causa que yo estaba demandando a un ciudadano británico porque subió al colectivo, no pagó el boleto y le iniciaron una acción criminal. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿Por no pagar el boleto de colectivo le hicieron una acción criminal? Y me dice, yes. Y digo, pero ¿cómo? Me dice, he didn't pay the ticket. Él no pagó el boleto. He didn't pay the ticket. Se puso rojo como diciendo,
¿Y no te queda claro que no pagó el boleto de colectivo y por eso se inició una acción penal por ese tema, ¿no? Es un poco para bien y para mal, ¿no? La diferencia entre los sistemas pragmáticos anglosajones y el sistema continental latino, y a Israel, que es una mezcla, ¿no? Israel es una mezcla entre la estación central, la Tahaná Merkazit, lo que se decía, y el Mahón Weizmann, ¿sí? Es una mezcla entre la tecnología de la Fuerza Aérea y entre el shuk, el mercado Mahané Yehuda, que tenés falafel con esas salsas picantes, una mezcla de todo, ¿no? Y es lo lindo que tiene el sistema israelí y es lo que nosotros también queremos que siga siendo, ¿no? De que sigamos adelante con la, vamos a decir, con cambios, pero sin cambiar las raíces de este sistema jurídico, que nosotros pensamos que es un sistema bueno, un sistema inteligente, un sistema de equidad, de justicia. Es interesantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Es como dijiste, al conocido, por ser conocido, primero el juez dice, si quieren me excuso, yo lo conozco y lo primero, ¿no? Decir, sepan que tengo un vínculo como para que nadie tenga duda de que voy a ser absolutamente imparcial. Pero al contrario, soy más exigente con el conocido, ¿no? Y digo, es interesantísimo como modelo cultural y como modelo de también el sistema jurídico. Claro, y mencionaste al final, León, la discusión hoy es la reforma judicial, nadie deja de tenerlo presente más allá del momento y de cuánto se vaya a dar o no. Y creo que la gran discusión de fondo es esto, ¿no? Mantener, como dijiste, estos valores, estos pilares, donde la justicia sea igual para todos, sin importar quién, que tenga la oportunidad de defenderse, pero a la vez que si va a recibir la sentencia sea justa en términos de lo que haya hecho o no cualquier persona. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, de allí que, vamos a decir, el pueblo israelí fue muy celoso de esto de que quisieron cambiar las reglas del juego, ¿no? Y he leído incluso mucho material interesante en Radio High, en el que también ustedes publicaron notas sobre quienes piensan de manera diferente, que sí hay que cambiar ciertas cosas, que sí hay que cambiar ciertas legislaciones. Sin ninguna duda de que hay que cambiar cosas acá y en todos los sistemas jurídicos del mundo, ¿no? Es decir, todos los que nos criamos en Argentina siempre tuvimos un padre, un abuelo, un tío, que hasta que terminó el juicio con el ANSES, lo inició a los 62 años y lo terminó a los 85, ¿no? Cuando ya había 3 gobiernos en el medio y ya te olvidaste de qué se trataba, ¿no? Y eso también pasa, o los famosos dichos medios tontos, que la justicia es lenta, pero es justicia al fin, o que los molinos de la justicia muelen de manera lenta, pero al final muelen. Al fin y al cabo muelen al ciudadano, que hasta que termina el juicio ya no tiene un centavo para poder vivir, Sí, ¿no? un juicio que llega muy tarde también es injusto. ¿Cómo funciona eso, ya que lo has mencionado en Israel, los tiempos de la justicia? Los tiempos de la justicia en ciertas áreas son rápidas, porque el legislador obliga al juez de actuar de manera rápida. Por ejemplo, un juicio de lanzamiento o para poder echar a una persona que no te pagó el alquiler, el juez tiene tiempos. Es decir, desde el día que le presentaron todo, los primeros 6 meses, tiene que fijar una audiencia y en el primer año tiene que dar sentencia para echar a la persona que no te pagó el alquiler. Un ejemplo, porque antes, si no, el inquilino te decía, mira, hago juicio total hasta que va a terminar el juicio, de acá 4 o 5 años yo sigo viviendo gratis, ¿sí? Hoy está tabulado que hay un tiempo máximo para que el juez un tiempo resuelva. máximo, un tiempo máximo. En temas impositivos, también, si presentas una apelación a nivel impositivo, tiene que contestarte dentro de un término razonable, y si no, es como que ganaste el juicio. Entonces, más de una vez ganas el juicio porque la justicia no hizo nada o porque te contestaron más tarde. Han logrado hacer ese tipo de cosas. ¿Temas penales? ¿Cómo? Temas penales, temas que tienen que ver... Temas penales es más problemático. En temas penales no tenemos el sistema del juez de instrucción
de Argentina, que hasta que termina de investigar es muchísimo tiempo, pero los juicios sí pueden tardar mucho tiempo, pero cuando tenés al detenido tras rejas en la cárcel, el juez tiene que actuar de manera más rápida. En lo penal no se ha logrado, al igual que todo el mundo, ¿no? Tardan mucho, mucho tiempo hasta que dan justicia. Pero en las otras temáticas, generalmente el juez actúa rápido. Lo que pasa es que el judío le gusta pelearse con el vecino y volver loco al uno al otro y se pelean y cantidades. Tenemos aparte la justicia de las pequeñas causas, lo que se dice en el derecho americano de small claim courts, que es cuando la tintorería ahí que está abajo de Radio High te planchó la camisa y te la quemó y vos le decís dame una camisa nueva y él te dice anda al 11 ahí en Roberto Moldavsky que comprate una nueva y vos le decís que no, te peleás y lo tenés que demandar por la camisa, ¿viste? Te da bronca porque decís por una, bueno, acá en Israel existe eso, no necesitas abogado, las partes van y el juez no tiene formalidad jurídica y en una audiencia podés llegar a sentencia, cosas de todo tipo, de deudas pequeñas o de lo que se dice conflictos entre vecinos. Eso es muy, muy interesante. Eso es muy bueno, sin duda. ¿Y qué hay, por ejemplo, en causas criminales? Porque hablamos de lo penal, asesinatos o otro tipo de causas. Y tenés mínimo 2, 3 años y 4 años también. Depende de la cantidad de testigos, depende el abogado que te representa. Mira, en Israel tenés lo que se llama la Defensoría Pública, que es la que le pone a todos los que no tengan dinero para abogado, le ponen un abogado estatal. Y no es un abogado que trabaja como un empleado estatal, sino son abogados jóvenes que el Estado le paga. Y por eso muchos penalistas se quedaron sin trabajo, porque antes, al igual que en Argentina, cuando había un problema penal muy serio, ibas a ver al mejor abogado de Buenos Aires. Y ahora mucha gente primero le consulta al mejor abogado de Buenos Aires y después verifica con el asesor letrado, digamos, estatal, y si el tipo es bueno, y hay muchos jóvenes que llegaron a ser famosos y entraron así, ¿no? Como abogados estatales, y lo tratan de hacer por medio del abogado estatal, ¿no? Que es gratuito y también es bueno. No es que te dan un abogado de medio pelo porque es gratis. No, te ponen abogados buenos. Y ya que dijiste esto, tal vez para cerrar, ¿es muy caro tener un buen abogado en Israel? ¿Hace la diferencia? Es igual que exactamente igual que en Argentina. Cuando necesitas nombrar al mejor penalista de Buenos Aires, sin ninguna duda que el penalista por 100, 200 mil dólares no va a querer mover un dedo. Y en Israel o en Lisboa, tengo un cliente que tuvo que nombrar ahora en Lisboa y el abogado le dijo por medios de 100.000 euros no puedo empezar a trabajar, pero son abogados, generalmente vos viste cómo es, tenés 3, 4, 5 abogados que fueron ex ministros de justicia o que fueron el ex asesor general, por ejemplo, en la causa Deri, no sé si vos te acuerdas, había un abogado Resnick, muy, muy capaz, que era de la fiscalía, que el padre de él era un arquitecto brasileño, que fue el que construyó la Universidad de Hebrea. Entonces, claro, mucha gente quiere ir a esos abogados y es exactamente igual que en Buenos Aires. Querés ir al top del top, por ejemplo, Netanyahu. Los abogados de Netanyahu, Amit Haddad y otros abogados más, son tipos que cobran muchísimo dinero. Y bueno, sin ninguna duda que lo deben pensar, mirá, no me van a pagar 100.000 dólares, me quieren pagar menos. Entonces le puede decir, no, yo no te bajo el precio y se van a un abogado más barato, o le dicen que sí, ¿no? Es un poco cuando vos en Buenos Aires comprás vaqueros Levi's o Coca-Cola y no otra bebida porque, bueno, es la marca. Eso pasa también con los penalistas, porque es una realidad. El penalista bueno también te puede llegar a sacar libre. Y el otro de medio pelo, por pagar menos, a lo mejor te chupás 2 o 3 o 4 años más de cárcel. Es una realidad. Yo pienso que esa es la historia de los defensores, ¿no? En todo el mundo es así, bien, lamentablemente. Que no les falte trabajo, vamos a decir así, a ustedes, pero mejor no necesitarlos.
desde ya siempre es bueno no necesitar abogados porque quiere decir que la conducta no tiene, aunque a veces te toca increíblemente, la vida no es tan simple. Mirá, Miguel, me pongo triste porque yo te quería representar a ti para que compres un piso de 350 metros frente a Tel Aviv, en el mar Mediterráneo, Si eres, como abogado de derecho no, civil, pero si no lo vas a hacer, no hay problema. no, No hace no, falta no, yo te pido lo siguiente, compralo y ponete como garante, después ningún hacete cargo. problema. Con todo gusto. Decime dónde firmo. Miguel Stewerman, número de documento, Tata, ningún problema. Vos ponés que si no pago, vos te haces cargo y está todo bien. Querido Yo le Leo, pongo Shmona Esrejai, Radio High. querido León, un gran abrazo, Haxameaj, y qué bueno hablar un poco de esto porque sin duda una sociedad donde la ley es el que rige para todos, es una sociedad que tiene posibilidades. El caos y la anomia es uno de los peores males que puede tener cualquier lugar. Gracias y un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. El doctor León Amiras, vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén.